Estamos de regreso con más. Este es el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, y tenemos a continuación, después de nuestra primera ronda de temas de interés y de actualidad, la presencia de nuestro primer invitado en este día de hoy. Y qué bueno, porque continuamos en una estela de temas importantes para el país, sobre todo con las discusiones, los debates de políticas públicas. Es importante tener la presencia de don Mario Pujols. Es el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, que es la Asociación de Industriales de la República Dominicana. Si soñamos con una economía fuerte, con una economía que tenga capacidad, sobre todo exportadora, que agregue valor, y cuando se agrega valor hay conocimiento, que es algo que nos interesa muchísimo, generar un tejido productivo que pueda sobre todo incrementar sus umbrales, sus techos, sus capacidades, y esa es sin duda la industria la que ha permitido siempre en todas partes del mundo esas posibilidades. Bienvenido, señor Mario Pujols, al Gobierno de la Mañana y la Z101. Así es, bueno, muchas gracias a todos por tenerme aquí en el día de hoy. Valoro muchísimo la invitación y qué bueno que arrancamos este intercambio con ese comentario tan firme que haces, y que creo que suscribe de manera bastante puntual también el que hiciera el presidente Abinader el 27 de febrero en su mensaje a la nación, en donde de manera puntual precisaba que las industrias y el sector productivo son los que sustentan el crecimiento económico de nuestro país. Y digamos que en ese sentido es que pues venimos acá a compartir con ustedes pues algunas ideas, preocupaciones, y a dejar este espacio abierto para futuras interacciones. Son muchas las preguntas, Mario, pero yo creo que hay una de orden. Ustedes han estado, pues, de alguna manera fijando posición sobre la reforma a la ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos, que fue aprobada ya en el Senado y pues estaría seguro para la Cámara de Diputados. Y ustedes pues han estado diciendo que la ley fue, la original, fue el proceso de un gran tiempo de consulta, de diálogo, de estudios económicos y demás. Se plantea, entre otras cosas, el aumento de la contribución de las industrias. ¿Cómo tú ves el tema que va con la reforma? ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Por qué esa ley no fue al mismo procedimiento que vivimos, de algunos que tuvimos ligados? ¿Y cuál es la preocupación que tiene la industria de cara a esta propuesta de modificación? Gracias por tu pregunta, Susana. Bueno, como bien mencionas, la ley 225-20 fue resultado de un proceso de discusión que tuvo lugar durante más de 3 años, y en donde de manera abierta y plural se le dio espacio a todo el mundo para que pusiera sus propuestas y sus preocupaciones sobre la mesa. Ahora mismo quedamos pues bastante preocupados con la manera en cómo fue aprobado este proyecto en el Senado, el cual veníamos dándole seguimiento desde el mes de octubre del año pasado. Por eso nos sorprendió, digamos, que el contenido del mismo, ya que habíamos estado monitoreando un proyecto de ley de 4 páginas y un puñado de artículos, a terminar viendo al momento de la aprobación un proyecto de 30 páginas e igual número de artículos. Entonces ahí digamos que nos preocupó muchas de las iniciativas incluidas en el mismo, y las voy a ir listando. En principio son 5. En primer lugar, el mandato de uso obligatorio de resina reciclada a los productores de plásticos en un porcentaje de un 10% en el primer año y un 30% el año 2027. ¿Por qué no se escuchó al sector productivo para poder entender si esto era posible aquí en el país? En España tienen 30 años trabajando ese tema y no han logrado llegar a esos porcentajes. Nosotros en la IRD, aquí un pequeño paréntesis, el año pasado firmamos un convenio con los productores de botellas de plástico PET aquí en el país, para que se comprometieran a utilizar por lo menos un 5% de resina reciclada acá en sus productos. Ya comenzamos a dar pasos en ese sentido. Por eso nos sorprendió la manera y la magnitud de la medida. En segundo lugar, el tema de la obligación de que los productores de cemento utilizaran combustible derivado de residuos, CDR, en sus hornos. Ustedes saben que aquí hay 6 empresas productoras de cemento. Hay 2 que de entrada no pueden porque no manufacturan o no producen clinker. Entonces no se escuchó al sector para esos fines. El próximo, obligación de que todos los productos y envases tienen que utilizar tapas de polipropileno. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón técnica? Si aquí hemos utilizado históricamente tapas de polietileno y no ha habido ningún obstáculo
para gestionar la reciclabilidad de esos productos post-consumo. Ahí no entendemos. El otro, el tema de la distancia. La ley actualmente establece que no se puede establecer un relleno sanitario o una estación de transferencia a no menos de 1 kilómetro de una industria o de un centro poblacional de por lo menos 2.000 habitantes. ¿Por qué eliminan eso? ¿Cómo se debe de sentir ahora los niveles de presión una industria, por ejemplo, el sector de alimentos y bebidas, que le venga a poner un relleno sanitario al lado? Va a poner en riesgo sus certificaciones de calidad y digamos que toda su reputación, porque las cosas hay que decirlas también como son. Finalmente, el tema de la contribución especial que mencionas, Susana, y creo que lo que debemos de ver de manera integral es que no se le dio participación al sector, no se abrieron los espacios de interacción, no se convocó al Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano regulador del tema, no se convocó al Fideicomiso de Uso Sostenible, que es el que desde el 2020 ha venido de una manera u otra haciendo un trabajo encomiable, lo mencionaste acá hace 1 o 2 programas, Susana, y al final el tema de la contribución lo entendemos desproporcionado e irrazonable. Nosotros hemos mencionado en varios espacios como este el hecho de que las contribuciones especiales de todo el andamiaje productivo, entiéndase empresas grandes, medianas, pequeñas, micro y demás, han sufrido un incremento que va desde un 60% hasta un 3.750%. Señores, eso no es razonable. Nosotros entendemos las necesidades que han de tener los ayuntamientos en todo lo largo y ancho del país, pero esta legislación no es el marco necesario o el marco idóneo para resolver las necesidades de financiamiento de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen su ley 17607, que es su ley marco, y la ley 166-03, que es la que establece lo del 10%. Aquí mencionaron ustedes en el programa, hace 1 o 2 programas, de que eso no se estaba cumpliendo. Todo el mundo lo sabe. El presidente en una reunión en la semanal hace un par de semanas dijo que los ayuntamientos deberían recibir por lo menos el 5%. Ya él ha trazado una línea. Entonces, por ahí es que deben de ir las discusiones en otro espacio que no es este. Entonces, para terminar con el tema de las contribuciones, ya el ministro Paino Enrique en el día de ayer indicó que lo que se estaba necesitando para poder continuar con una implementación efectiva de ese marco legal eran 6.000 millones de pesos al año. Actualmente, el fideicomiso, a través de la contribución, recibe 2.600. Entonces, aquí yo creo que se abre un espacio de conversación para ver cómo se va a llegar a ese monto. Nosotros, y con esto pues concluyo el tema de la contribución, hemos identificado que, por ejemplo, una figura creada por decreto en el año 2023, Eco5RD, recibe unos 1.300 millones de pesos al año y sus funciones solapan, duplican, replican o reflejan las mismas del Ministerio de Medio Ambiente y del Fideicomiso de Uso Sostenible. Vamos entonces a derogar eso y pasar esos 1.300 millones de pesos inmediatamente al Fideicomiso a partir del 2025. Entonces ahí ya nos vamos acercando a los 6.000 millones de pesos que mencionó el ministro. O sea, nosotros estamos en actitud de conversar, solo queremos que nos den el espacio. Esas son medidas, sugerencias que ustedes estarían haciendo, posibilidades que hay. La realidad es que hay una discusión en el Congreso Nacional y hay una discusión ya que se ha extendido también a los medios de comunicación en el reclamo de, sobre todo, los ayuntamientos de que deben de incrementar sus recursos. Ya se aprobó en el Senado, está en la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la posición, o si ustedes tienen la decisión de ir ahora al Congreso, a la Cámara de Diputados, a exponer también sus consideraciones? Claro que sí. ¿Cuál es la posición que piensan llevar ahí? Bueno, digamos que estos 5 puntos que les he mencionado van a ser parte de nuestra posición en firme, con sustento técnico de cada uno de los aspectos que compartimos aquí, en adición a otros que nos preocupan y que hemos podido ir de una manera u otra evidenciando en atención a lo que ha sido la experiencia acumulada a lo interno del Fideicomiso de Uso Sostenible desde el año 2020 y de dónde entendemos que están las oportunidades de mejora del marco legal. Porque evidentemente que la ley aguanta unos ajustes, pero para mejora, no necesariamente pues para frenar lo que ha sido ese avance, como bien mencionaba Susana hace unos programas, de cómo se han ido cerrando vertederos a cielo abierto aquí en el país. De que pudieran ser más rápido, bueno, eso es algo que está abierto a debate. Si tenemos 200 y pico de vertederos a cielo abierto y a través de décadas esa ha sido la cultura aquí en el país, ¿cómo podemos pretender que eso se va a solucionar de un día a otro?
Exacto. Entonces, aquí el tema de los rellenos sanitarios que están de una manera u otra enmarcados en esta ley 225-20 y la claridad dada por esa ley es lo que ha motivado también que el sector privado invierta en el tema de los rellenos sanitarios. Quien ha solucionado el tema de la incorrecta gestión de residuos sólidos en la Altagracia, el sector privado. En la otra banda, Vermont. Quien ha solucionado el tema también en San Francisco Macorís, el sector privado. Con Móvil Soluciones, en donde ahí se ha presentado un proyecto bellísimo, en donde a solo un par de metros de donde estaba el vertedero a cielo abierto, que está siendo objeto de cierre técnico, se ha construido una planta de primer mundo para fines de valorizar y disponer de manera correcta los residuos que se generen en la región. Entonces, hay una diversidad de temas que nosotros estaremos llevando a la Cámara si nos dan el espacio. Entendemos que va a ser así. Ya el presidente Alfredo Pacheco de manera pública ha indicado que va a estar abierto pues a escuchar pareceres y estaremos en nuestra mejor disposición, como siempre, de colaborar y hacer propuestas que sumen al país. Mario, el año pasado el presidente presentó un proyecto de reforma fiscal que ya es obvio que está olvidado, pero quedó el tema pendiente de qué se va a hacer para de alguna manera reestructurar las finanzas del Estado. Doña Ligia hizo una crítica en ese momento acerca de la posición de los industriales y de cómo se estaba de alguna manera afectando las inversiones, afectando el clima de este sector. El presidente ayer dijo que la gente, y esto se lo dijo a los políticos, que dejen de criticar y que hagan propuestas. Vamos a aplicar eso a ustedes los industriales. ¿Tienen alguna propuesta para que de alguna manera en el 25 el gobierno pueda buscar mecanismos para compensar? Tú sabes que el año pasado, en el marco de las discusiones de la reforma, que digamos que de manera abierta tuvieron lugar quizás un poquito más tarde de lo que hubiéramos deseado, esto considerando de que el Ministerio de Hacienda pues estuvo durante varios meses estructurando una propuesta y no tuvimos de una manera u otra insumos o información de por dónde venían los tiros y digamos que nos enteramos una vez el proyecto fue depositado en el Congreso. Entonces ahí nuestra preocupación transversal era una de las medidas, que eran varias que nos preocupaban, pero la mayor era la que se llevaba de encuentro a la ley de proindustria. La ley de proindustria es la que, a través de la cual se ha establecido todo un engranaje para fomentar la innovación en el sector industrial. No es una ley que establece exenciones fiscales abiertas, sino que solamente te da un espaldarazo cuando tú como industrial decides cambiar, actualizar tus máquinas, comprar máquinas nuevas, innovar, buscar asesores en temas tecnológicos y se te dan ciertas ayuditas a nivel de manejo fiscal. Entonces, la reforma fiscal se llevaba de encuentro el corazón de esa ley y nos presentamos en los espacios que se nos dieron, en los espacios en los que fuimos invitados, de ver cómo le buscábamos una vuelta a las necesidades que se habían indicado de parte del gobierno de recaudaciones adicionales. Evidentemente, un solo sector, como es el caso del industrial, no puede dar respuesta a todas esas necesidades. Ahí se hace necesario que los demás sectores, todos los que forman parte del sector productivo y todo el sector de servicios, sector comercio, pues de una manera u otra pudiéramos entre todos pues buscar esa línea. Lo que sí nos preocupa, que aunque se menciona que lo de la reforma fiscal quedó en el año pasado, dos comentarios. La ley de modificación de residuos sólidos implica 25,000 millones adicionales. Sería una reforma... Digamos una parte, la otra parte te la voy a comentar ahora. 20,000 millones de pesos de manera directa sobre los hombros del sector productivo, según el artículo 36, y 5,000 millones de pesos que se derivan de un artículo que anda por ahí que dice que se va a recibir el 0.5% de los ingresos fiscales. Residuos sólidos son 25,000 millones de pesos. Si se aprueba como está, ya el ministro dijo que son 6, no 25. La otra parte que quería comentar en atención a tu pregunta es que ayer, en el monitoreo que hacemos de las propuestas de ley que se van vislumbrando en ambas cámaras del Congreso, nos encontramos con un proyecto de ley que ha sido introducido por el diputado Henao, en donde quizás pudiéramos llamarle una reforma fiscal aterrizada, en donde procura eliminar
de nuevo, el corazón de la ley de proindustria, disposiciones relacionadas con Confotur, disposiciones relacionadas con la ley de cine y con otros regímenes fiscales que actualmente están en implementación. Entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, por un lado somos bien considerados al momento de entenderse de que fomentamos y empujamos el crecimiento y el desarrollo económico, pero por otro lado, de manera constante sentimos que estamos bajo ataque. Entonces este es un proyecto que pueden decir que ha de ver la luz o no ha de ver la luz, pero implica que tenemos que darle seguimiento. Tenemos que enviar nuestra posición, tenemos que revisar, tenemos que convocar a nuestros socios para poder articular una posición como gremio. Entonces eso quizás en algunos casos como que nos desenfoca en lugar de estar promoviendo la innovación y la creación de empleo en el sector. Pujol, yo siempre admiro el sector empresarial y creo que es un gran generador de empleo y del desarrollo. Pero si algo me llama mucho poderosamente la atención es el tema ese, que hablamos de la responsabilidad social, pero cuando se trata de servicios básicos, como es el tema de los residuos sólidos, pago de agua, como que siempre nos resistimos, y eso es como una cultura generalizada, no solamente en el sector empresarial, en todos los sectores, nos resistimos a eso. ¿Puede una ciudad como la de Santo Domingo, cualquier ciudad, resistir o tener una eficiencia en su servicio óptimo con el costo que implica el manejo, la recolección y el destino final de los residuos sólidos empresariales, residenciales, comerciales o como tú quieras? Muy buena pregunta. Quisiera empezar comentando lo siguiente. El sector industrial y quizás el empresarial en toda su extensión nunca se ha negado a pagar. La contribución establecida en la ley 225-20 se ha pagado desde el primer día. A nosotros lo que nos preocupa son las propuestas injustificadas, desproporcionadas y que no tienen ningún tipo de sustento como las que mencioné ahora. Nosotros hemos visto el tema en donde evidentemente entendemos las necesidades que tienen los ayuntamientos. Lo que también entendemos es que no debe de ponerse todas las bandejas, todos los huevos en la bandeja de la ley 225-20. Ya el mismo presidente dijo por lo menos un 5. La ley dice que es un 10 y no se está cumpliendo. Están recibiendo aproximadamente un 2% en lugar del 10%. Exacto. Vamos a sostener esa conversación. ¿Por qué tenemos que poner todo el peso en los hombros del sector productivo? ¿Por qué no también se lleva a cabo un proceso en donde los ayuntamientos comienzan también a educar a la población, a tocar la puerta en las residencias para cobro? Eso no se ha estado haciendo. Generacionalmente no se ha hecho. Entonces, aquí es donde yo creo que nos da la oportunidad este tema de conversar al respecto y de ver cómo vamos moviendo un poco, cambiando de temas, ¿verdad? Vamos superando este tema y pasando a otros que sean también de interés general. Pero de nuevo, no hemos tenido nunca ningún obstáculo para pagar. Nuestra reacción de ahora no tiene que ver con una reacción natural de decirle que no a todo, sino de que seamos escuchados y que podamos compartir nuestras propuestas y que éstas sean ponderadas también. Los diputados o los senadores de Puerto Plata, Ginette Burnigal y Rogelio Genao, son los propulsores de la modificación de esta ley. Recordamos que la misma señora Burnigal llamó aquí a este gobierno de la mañana para decir que en el momento de la aprobación no estaba presente. Así es. Dos inquietudes. ¿Usted se ha reunido directamente con ellos? ¿Ha tenido algún acercamiento? Vemos que no, pero quisiéramos que usted nos pudiera orientar al respecto. Y también, ¿qué participación tuvo la Asociación de Industrias de la República Dominicana en la realización o la estructuración de esa ley hace quizás 8 o 9 años? Bueno, te cuento. Igual con doña Ginette dimos seguimiento a lo que fue pues ese proceso. Igual nos sorprendió al momento de ver la aprobación del proyecto el día 7 de enero, en donde se incluyó el nombre de ella como coproponente, y nos sorprendió, incluso le hice una llamada directa, porque lo que habíamos estado monitoreando de sus iniciativas era una en la cual ella llamaba a los ayuntamientos a dar cumplimiento a la ley 225-20.
Entonces ahí digamos que nos sorprendió un poco el tema. Doña Ginés nos indicó, tal como mencionó aquí, que se encontraba fuera del país, que tenía un tema familiar que estaba atendiendo y que la idea era que regresara acá y que ella pues aclarara la situación en el Senado. Entiendo que, bueno, ya eso se debe de haber manejado de manera directa. En ese entonces, en lo que fue el proceso de discusión de la ley 225-20, como mencionas, la AIRD participó de manera muy activa. Muy activa porque, o sea, de nuevo, reitero, fueron 3 años de discusión. Y nosotros desde el año 2017-2018 hemos estado fomentando todo lo que tiene que ver la correcta gestión de residuos en el país y la creación de sistemas integrados de gestión. Arrancamos con los productores de botellas de plástico PET. Nubi, nuestra plataforma de nueva vida para los residuos, a través de la cual tenemos Nubi PET, arranca con un apoyo y un endoso del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso yo creo que hay que repetirlo, porque para recibir apoyo de una institución como esa se supone primero que el plan tiene que estar bien hecho y segundo que los objetivos a través del tiempo se han ido cumpliendo. Bajo la plataforma de Nubi esperamos seguir trabajando el tema de gestión de residuos sólidos, pues de cartón, de botellas de vidrio, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de residuos de la construcción y demolición. Es decir, como sector industrial, entiendo que llevamos la punta de lanza en lo que han de ser propuestas que redunden en beneficio de la sociedad en general. Y por eso nos sorprendió muchísimo el no haber sido ni siquiera llamados en el Senado. 2 cosas. Primero, no son 2. A mí me tocan 2. 2 cosas. Gracias, Susanita. La primera es que al inicio de la conversación tú hablabas de 5 puntos de la ley o del proyecto de ley que ustedes están tratando de llegar a acuerdos. Son aspectos técnicos. Sí, me sorprende que en varias ocasiones tú te has referido al tema de los ayuntamientos y de cierta manera culpas al gobierno por la falta de cumplimiento a la ley que dice que el gobierno tiene que darle a los ayuntamientos un 10% del presupuesto, como desligando el sector industrial. Como que ustedes quieren sacarle el cuerpo a eso, no somos nosotros, no vamos a dar nada y que los ayuntamientos tienen que resolver su asunto con el gobierno. Esa es una parte. Y la otra parte, un famoso reglamento, ya famoso, creo que se llama 3025. 225-20. No, que habla de cobrar los impuestos. El de los temas digitales, el de los servicios de streaming. Sí. Si ustedes tienen conocimiento de eso y cuál es su posición frente a ese reglamento. Si es que existe, porque todavía yo no sé. Sí, claro. 30-25. Bueno, arrancando con el primer punto, nosotros no estamos interesados en pasar un mensaje de que no entendemos que tenemos una cuota de responsabilidad en el abordaje del tema de residuos sólidos en el país. Lo que sí queremos dejar firmemente establecido es que entendemos que no solo con el sector industrial se va a resolver el tema de la gestión de residuos sólidos en República Dominicana. Esto es un aspecto que requiere una combinación de factores, una combinación de stakeholders, en donde el gobierno tiene que cumplir su rol, los ayuntamientos tienen que cumplir su rol, los industriales tienen que cumplir su rol y la ciudadanía tiene que cumplir su rol. Excelente. Las fotos de cuando llueve y las situaciones que se dan por la mala disposición que hace la gente de tirar la basura en los contenedores, todos lo hemos visto, videos en ese sentido, que de una manera u otra pues llegan a las cañadas, llegan a los ríos y terminan en la orilla de los mares. Esto requiere un abordaje transversal, en donde un sector gritando desde una esquina no va a lograr nada si no se entiende que esto de común acuerdo o estableciendo una hoja de ruta como la que ha establecido la ley 225-20, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, con lo de las plataformas digitales, esa fue también otra noticia que nos llegó ayer, porque fue circulada la Gaceta en donde se había incluido la misma. Sabíamos que eso era algo que venía. El gobierno pues tiene en atención a la base establecida por el Código Tributario toda la facultad para hacer eso, toda la facultad para establecer ese tipo de mecanismos, y es algo que estamos revisando ahora mismo. Entre nuestra membresía pues no tenemos socios de plataformas digitales como Airbnb o como Uber, pero entendemos que el Código Tributario es claro al momento de establecer la figura del ITEVIS, que es por transferencia de bienes y servicios. O sea, una prestación de servicio tiene que haber un pago. Señor Pujols, primero que nada decir que yo también tenía pensado integrar a mis preguntas
el tema relacionado a la ley de desechos sólidos. Me satisfizo escuchar lo que le respondió a nuestros compañeros, por eso voy a variar la matriz de mis preguntas. Adelanto que creo que Pacheco va a manejar de una forma distinta como lo manejó la Cámara Alta. No le quiero hacer una crítica a nadie, pero apuesto lo que tengo y lo que no tengo, que la Cámara Baja va a hacer un manejo distinto. Va a ser un manejo distinto de ese tema. Bueno, habiendo dicho eso, me quiero enfocar en un aspecto que para mí es muy importante, porque la industria siempre fue parte de nuestros sueños y anhelos, incluso en la parte académica. La ingeniería industrial es una de las carreras que más oportunidades le ha ofrecido a muchos jóvenes en la República Dominicana, y por ahí una serie de conocimientos como la ingeniería mecánica, electromecánica, etcétera. Si uno busca las declaraciones año por año, tanto de AIRD como de otros sectores afines al tema industrial, se va a encontrar que se repiten 3 tópicos: costos de las materias primas, tanto nacionales como internacionales. Eso incluye la energía eléctrica, el acceso al tema de la energía eléctrica y el tema de cómo se maneja el servicio de la energía eléctrica en este país. La situación de la competencia desleal, muy importante. Y hay una que no sé si ha variado en el tiempo, que era a veces el famoso tipo cambiario, a veces la crítica por un retraso en el tipo cambiario, no de evaluación o sí de evaluación. ¿Siguen siendo esos 3 aspectos los que considera el sector industrial son sus problemas, sus obstáculos más importantes para su rentabilidad, para su crecimiento en el país? ¿Ha variado? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? Ha dado justo en la diana, porque justo esos 3, en ese mismo orden, son los que nuestros asociados han identificado como los aspectos que más preocupación les causan. Nosotros levantamos un ranking cada 3 meses, en donde pasamos, digamos, que un cuestionario a nuestros socios, y ha quedado reflejado pues esos 3 puntos. Lo del costo de la materia prima, pues evidentemente se ha mantenido en los primeros lugares en las últimas ediciones del ranking, en donde evidentemente pues también incide en todo lo que son, sobre todo las materias primas importadas, todo lo que tiene que ver con la economía mundial y cualquier cosita, una guerra por aquí, una situación por acá, un bloqueo de un canal por acá, eso inmediatamente se refleja el costo de los fletes por aquí, eso se refleja inmediatamente en lo que es ese bottom line, como dicen, de las empresas. En segundo lugar, el tema de la competencia leal. La competencia leal se merece, amigos, un programa aparte. Sí. Nosotros estamos sumamente preocupados con el tema del abordaje de la competencia leal. Podemos hablar en cualquier idioma porque tiene muchas aristas. Deberíamos hacerlo en un negocio chino. Tiene muchas aristas el tema, y evidentemente pues endosamos y hemos apoyado las iniciativas que el gobierno ha llevado a cabo bajo todo el andamiaje de la ley 1719 de combate al comercio ilícito, pues en iniciativas encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El ministro Bisonó ha endosado y ha entendido que esa problemática hay que enfrentarla de frente, y por eso que nosotros también como gremio, cada vez que vemos, nos gustaría verlo con más frecuencia, pero cada vez que vemos los operativos conjuntos de la DGI y de la DGA haciendo descensos a los lugares y llevando el peso de la ley a aquellos que no lo cumplen, pues por eso nosotros los saludamos con inmediatez. De nuevo, digo que nos gustaría verlos con más frecuencia. Hace varios meses que no vemos que se estén produciendo, lo que no quiere decir que las autoridades no estén haciendo su trabajo, pero por lo menos lo que tiene que ver con esos operativos, nosotros estamos muy atentos, porque aquí llegó el momento ya, y lo hemos repetido mucho, de que tiene que evidenciarse de que hay un régimen de consecuencias para que no cumpla con las disposiciones vigentes. Y el tema del tipo de cambio es el tercer lugar. Ya vieron en los medios de comunicación como usualmente a inicios de cada año estacionario, situaciones estacionales en donde pues hay cierta preocupación, porque quizás pues hay gente que la confunde con una política del Banco Central, y tiene más que ver con el patrón de consumo, sobre todo el uso más dólares en la parte final del año. Es verdad, Mario, es verdad que nada más estacional, porque hay que ver, es que todos los años se repite. En este caso, es que todos los años se repite. No, en este caso, que tú sabes que política monetaria, tú sabes. Sí, pero esa es la explicación técnica oficial, la que hemos recabado también a lo interno de nuestra membresía. Se nos indica que enero y febrero generalmente siempre se ve esa situación, y que ya en el mes de marzo, hay ya un retorno a la normalidad, que lo estamos monitoreando porque recién estamos a 4 de marzo. Entonces ahí va a ser interesante. Llevamos de nuevo en junio.
ni en noviembre, porque es que lo veo muy diplomático. Ahí llevamos. ¿Y qué versión tú quieres, Susana? No, versión no, que ellos saben. No, que digo que qué versión de Mario tú quieres, un combativo, Mario. Yo te he dicho lo que dicen los socios. Bueno, pero tú sabes que los mensajes hay diversas formas de pasar. Sí. Entonces, pero bueno, esos son los 3 puntos, de nuevo, diste justo en la diana. Y retomo el punto de la competencia leal y de ver cómo ese tema lo podemos abordar, porque por ejemplo, el que aquí veamos productos con etiquetas que no estén en español, eso es competencia leal porque no están cumpliendo. El que veamos productos en grandes superficies sin registro sanitario, eso es competencia leal porque no están cumpliendo. Que no quieren meter un etiquetado para Haití abusivamente también. Susana, a mí este tema me preocupa mucho. Yo siempre el tema industrial me voy a lo mismo. La oportunidad que significa para jóvenes dominicanos. El primer ingeniero químico dominicano trabajó fue un ingenio azucarero. El hecho de traer los trapiches, que antes no estaban aquí, fue la Puerto Rico Sugar Company no tenía trapiche aquí. Había que llevarse la caña cortada. Una barbaridad. Y cuando comenzaron a llegar aquí las maquinarias, entonces también tuvo que llegar los conocimientos y las capacidades de dirigir el proceso. Y la industria, señores, nadie le ha aportado más conocimiento de cómo hacer las cosas al tejido productivo dominicano que la industria. Pero yo tengo que seguir viniendo a este programa. No es que tú dijiste que es un programa especial. O sea, yo no sé cómo mejor decir eso que tú acabas de mencionar, porque es que esto no es un tema de uno darse un lugar o una posición. La pegó, José que Luis. No. Alguna vez tenía que hacerlo, Rosendo. Alguna vez tenía yo que pegarle. De verdad que me van a ver con más frecuencia aquí. No, pero de verdad que yo sé que para nosotros, y es un tema que nosotros compartimos mucho estas preocupaciones, la gente entiende por industria, aquí hay una especie, Susana, ¿cómo llamarle? De tabú, de que la industria es pesada, sucia, lejana, de que hay como un componente que no está ni cerca de nosotros. Y la industria, hay que decirlo, señores, uno de los aspectos, de los puntos que más ha cambiado en la vida, en temas de seguridad, a sus trabajadores, señores, de integración de la mujer al mundo industrial. ¿Cómo vamos? Nosotros vamos bien. Tú sabes que ahora que tú mencionas el tema de la mujer, y en estos días que estuvimos discutiendo, mucho el tema de salario, el salario mínimo, todo lo relacionado con el tema industrial hay que resaltarlo. Somos el 10.9% del PIB de la República Dominicana. La TCS de manera clara establece que el salario promedio en el sector industrial es de 40.150 pesos, en donde el salario promedio de la mujer es incluso superior, está en 43. El del hombre está un poquito por debajo. La mujer recibe el mínimo ahora mismo, luego de la resolución 1/2025, es de 29.990. Excelente. Lo que me ha permitido este proceso de discusión es entender también que en una buena parte de mis asociados el salario mínimo está muy por encima del que establece esa resolución 1.25. ¿Cuál es el promedio? Ojalá. Ya lo dijo. 40.000, según la tesorería de la Seguridad Social. 40.000. Entre los dos ahora, porque la mujer es 43. Promover un aumento de salario, no se hace la indexación del impuesto sobre la renta a los trabajadores que están por debajo de los 35. De este proceso de discusión, nosotros nos quedamos con 3 pendientes y lo vamos a mantener en nuestra narrativa. Primero, el tema de la indexación que usted claramente ha mencionado. La indexación está establecida en el Código Tributario y cada año en la Ley General de Presupuestos se congela. Nosotros apostamos a que eso se levante, que se permita hacer la indexación tal como lo manda el Código Tributario, para que todo aquel que gane por debajo de 50.000 pesos no se vea su bolsillo afectado con el tema del impuesto sobre la renta. Es el mejor aumento. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tema de la cesantía. Nosotros vamos a insistir en el Congreso con que se aborde el tema de la cesantía en la discusión del Código Laboral. Para nosotros esa es la primera retranca, la más importante, al ajuste salarial y a la generación de empleos aquí. Una informalidad de 54.8%, dice el Banco Central, y mencionó el Poder Ejecutivo recientemente. ¿Que ha ido bajando a través del tiempo? Bueno, sí. ¿Que está absurdamente alta todavía? Así es. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros tenemos necesariamente que abordar. Y el tercer aprendizaje del proceso de negociación es que se hace necesario modificar el reglamento del Comité Nacional de Salarios. Usted sabe que eso es en atención a un decreto del año 97. Ya llegó el momento en donde tenemos que sentarnos, establecer claramente cuáles son los roles y facultades de cada quien.
en donde en uno de los primeros artículos pues quede claramente establecido que el rol del gobierno es de mediador. Mario, nosotros hemos visto, mi persona la ha visto, y lo hablo en primera persona para no comprometerte, la ausencia de espacio de discusión y de diálogo. El CES hoy está muerto. Vimos la negociación salarial en el comité de salario. El presidente se abrogó muchas competencias propias del espacio de discusión, que ciertamente la composición y la forma de toma de decisiones allí dificulta que el Estado juegue su rol, tal vez, y tenga un voto de calidad, lo que sea, pero se hace a través de un mecanismo, eso tiene un principio tripartito. ¿Por qué ustedes siguen con ese discurso diplomático y no señalan algunas cosas? Porque se sabe que ustedes quieren lo de su cesantía, ahora se pasó eso, y le va a ser muy difícil volver al diálogo de la cesantía después de aceptar ese aumento salarial que, si no impuso el presidente, lo orientó, estableció el monto y se hizo lo que él le dijo, lo que él dijo. De nuevo, uno de los puntos de los aprendizajes con los que nos quedamos y que vamos a seguir empujando a partir de la fecha es el tema del ajuste del reglamento de cómo funciona el Comité Nacional de Salario. El aprendizaje es que cada quien tiene que tener claros sus roles. Por primera vez, digamos que en lugar de esperar cumplir un rol de mediación un poquito más adelante en el proceso, el gobierno, pues de una manera u otra, arrancó con lo que fue la narrativa de esas discusiones con un porcentaje. Por eso es que estamos llamando a un ajuste del reglamento. Ahora mismo nos debemos a lo que dice el Código Tributario, el artículo 456 respecto al tema, en donde le da esa facultad al Comité Nacional de Salarios, y ese decreto del 97. Más de ahí, Susana, sea uno diplomático, no se podía hacer. Sí, a lo que llamamos es que en estas discusiones del Código Laboral, aunque estamos escuchando por diversas vías de que ya eso es lo que es, por supuesto que apostamos a la apertura y la transparencia en ambas cámaras, arrancando por el Senado, de que este tema ya le llegó el momento de abordarlo. Lo importante de este tipo de debates, de respuestas, es que uno llega a la conclusión, señores, de la importancia de que los consensos surjan. Todo termina en que, señores, se haga el debate a tiempo, previamente, en el momento adecuado, los llamados a la vista pública, que se tomen en cuenta todos los sectores para llegar a las conclusiones que uno entiende son las más equilibradas. Dicho sea de paso, yo que estoy de acuerdo con una parte importante de esa ley de residuos sólidos, es importante tomar en cuenta, obviamente, a todos los sectores que están involucrados en ella. Mario Pujols, quien en su condición de vicepresidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, ha estado con nosotros en cabina. Creo que sí, que merece hacer una segunda ocasión, una segunda oportunidad. Así que me responde la pregunta que le hice. Y puede, usted tiene, ¿Cuál de las dos? mándesela por escrito, que el tiempo se nos acabó. En el otro programa. En el otro programa que lo vamos a hacer desde una industria. Nosotros culminamos y nos vamos y seguimos con más. Mario, gracias. Muchas gracias. Buen día. Un chino, dile que ahorita. Seguimos con más, llévatelo, Francis.